Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 28 de octubre del 2020, continuando con nuestra programación para este día. Pues tenemos el privilegio de escuchar y de aprender hoy con nuestros segmentos Sembrando Palabras de Vida. Lo presenta el Grupo Cúspide desde la Ciudad de México, lo dirige Angélica Olivares. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Les saludamos desde la Ciudad de México. Y recibe por favor un saludo, un abrazo, gracias para tu vida y las bendiciones que Dios tiene preparadas para el día de hoy, para la edificación de tu corazón y de todo lo que hay alrededor de ti. Y el día de hoy, en este segmento de Sembrando Palabras de Vida, hemos titulado este mensaje como la balanza de oportunidades. Y hablando de una balanza, tenemos dos situaciones, ¿cierto? En la que colocamos de un lado pues no sé, a lo mejor algún producto y del otro lado otro. De tal manera que lo ideal en una balanza es que haya un equilibrio. O por lo menos que no haya un desbalance en donde uno quede muy abajo y el otro quede muy arriba. Y en ese sentido queremos hablar acerca de las fortalezas y debilidades. Cada uno de nosotros tiene fortalezas y debilidades. Para nuestro diario vivir necesitamos aplicarlas. ¿Y tú conoces tus fortalezas y tus debilidades? No es algo fácil a primera vista de poderlas identificar a través de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, pero sobre todo de cómo reaccionamos ante cualquier situación. Hoy en día, las estadísticas muestran que tendemos más hacia el enojo, tendemos más hacia una preocupación o hacia una angustia. Pareciera que esa, en lugar de ser débil, se convierte en una fortaleza, de tal manera que trae desequilibrio a nuestras emociones, a todo nuestro ser. El enojo, si bien es algo que es un sentimiento en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro corazón, y necesitamos aprender a manejarlo, de tal manera que no tenga mayor peso en nuestra vida y eso traiga ese desequilibrio que nos llega a suceder en el día a día. No solamente a esto nos enfrentamos hacia el enojo, sino también algunas otras, como puede ser la preocupación, puede ser también la desesperación. Pero fíjate, también hay algunas otras debilidades que pueden ser nuestras tomas de decisiones o nuestra seguridad para decidir. En la manera en que nosotros vamos decidiendo día a día, eh, pudiera ser que ya tenemos toda la información para tomar la decisión adecuada y sin embargo lo dejamos para el día de mañana. Para el día de mañana y de tal manera que se va alargando esa decisión que debimos de haber tomado anteriormente, la vamos alargando. Y eso trae a nosotros un malestar porque estamos esperando que algo suceda, pero necesitamos tomar decisiones. O puede ser también nuestra calidad afectiva. Esta también puede ser alguna de nuestras debilidades, que pensemos más en las cosas materiales y no en las personas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades? Hablar de fortaleza significa, es una virtud porque habla de vigor, habla de energía, habla de firmeza. Eso es lo que nos refleja una fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza el día de hoy con la cual vas a vivir este día? Tu fortaleza puede ser la alegría, puede ser el ánimo. A pesar de cualquier situación adversa que se pueda presentar, tu firmeza en la alegría, en el ánimo, pues no mengue o no sea como en esa balanza que la adversidad sea mucho mayor y entonces traiga un desequilibrio. El poder identificar nuestras fortalezas y debilidades nos puede ayudar para tener un mejor control de nuestras reacciones ante las situaciones que se nos presentan día a día.
Hablar de una debilidad, por lo tanto, significa que carece de fuerza, ¿no? O que pierde fuerza. El que pierda fuerza, el que no tenga fuerza, también puede ser que estemos hablando de un agotamiento o que estemos hablando de una flaqueza o podemos hablar de un decaimiento. Esa es una debilidad. Entonces, ¿cómo está nuestro ánimo? Nuestro ánimo está decaído, entonces se ha convertido en una debilidad y entonces el otro lado de la balanza ha tomado mayor fortaleza. Y eso puede hacer inclusive nuestros defectos de carácter, el que no podamos controlarnos, el que inmediatamente tome mayor control la desesperación o la preocupación, o pueda tener mayor control sobre nosotros esa angustia. Una aflicción puede ser un debate, que nos sentimos debatidos y entonces esa balanza no cobre ese equilibrio. ¿Cuáles son esas fortalezas que tú tienes? Puedes enlistarlas, puedes mencionarlas y poder recordar qué es lo que te hace fuerte. Tal vez te hace fuerte la unidad de la familia. Tal vez te haga fuerte el que puedas lograr una actividad, el que sepas que tienes la capacidad para hacerlo, el que sepas que después de cierta práctica lo puedes lograr. Eso puede ser una fortaleza. Esa firmeza que tienes para poder realizar las cosas, inclusive para poder pensar o sentarte en un pensamiento. Cuando nosotros nos desconcentramos, perdemos esa atención y ese cuidado. Tal vez la rutina nos haga olvidar que debemos de tener mucha atención en algunos detalles y los damos ya como algo por hecho. Eso pueda convertirse, siendo una fortaleza, pase a ser una debilidad. Por eso es muy necesario que las identifiquemos, que podamos hacer una lista, que podamos recordarnos día a día cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras debilidades, porque en el momento en que vivamos una situación, alguna de las dos va a tener que salir, alguna de las dos va a tener mayor peso, alguna de las dos va a tener que ser con lo que vamos a reaccionar o vamos a actuar. Tan solo en el momento de pensar. Si pensamos primeramente en que no lo vamos a poder lograr, eso va a ser lo que inmediatamente va a bajar a nuestro corazón, es lo que inmediatamente se va a apoderar de nosotros, nos va a abrazar, nos va a dominar y entonces no vamos a poder lograr lo que nosotros, la reacción que teníamos. En algunas situaciones nos hemos preguntado, ¿cómo reaccionaría yo ante cierto problema? Y tal vez iniciemos pensando, yo reaccionaría de tal manera, yo tomaría esta actitud. Sin embargo, al momento en que se nos presenta la experiencia, nuestras reacciones son diferentes, nuestras reacciones nos sorprenden porque no reaccionamos como nosotros queríamos. O después del tiempo nos sentimos que no reaccionamos o no actuamos de la manera más correcta. Ahí es cuando nosotros podemos analizar cuáles son esas debilidades. Cuando nosotros diariamente experimentamos o vivimos alguna situación, y cuando es como esa prueba en el examen del colegio, que se nos coloca un examen de matemáticas y entonces sabemos que vamos a resolver cuestiones numéricas. Y al final de la evaluación nos dan una ponderación, se nos da una calificación y en base a eso nosotros sabemos si necesitamos estudiar un poco más o dedicarle un poco más de tiempo a esas fracciones, a esas operaciones que no nos resultaron. En nuestro diario vivir también tenemos que atender estas fortalezas y debilidades, que esos son lo que nos ayuda a poder vivir todos los días. Las situaciones que vamos viviendo
pudieran irnos desgastando y entonces vamos teniendo menos fuerza en algunas de nuestras fortalezas. Se van quebrantando, se van disminuyendo y es momento entonces de que las retomemos, es momento de que reflexionemos. Contéstate esta pregunta. ¿Cómo describirías cuál es tu nombre? Por ejemplo, en mi caso, diría, ¿cómo describirías a Angélica? Con 5 palabras, ¿cómo la describirías? Y si decimos alguna de nuestras respuestas pueden ser, pues, una persona alegre, una persona comprometida, una persona responsable, una persona dedicada. Y así enlistamos nuestras 5 características con las que nos puedan describir. Y si la siguiente pregunta dijéramos, ¿y cuáles son tus defectos o cuáles son esas áreas de oportunidad en las que debes de trabajar? Esas son esas debilidades en las que necesitamos trabajar o desarrollarnos para lograr ese equilibrio en nuestra vida. Tener debilidades y fortalezas y lograr ese equilibrio nos va a ayudar a poder reaccionar ante las situaciones que se nos presenten día a día. Decimos, bueno, mi fortaleza es que soy responsable y eso es muy bueno, pero ante alguna situación pudiera ser que esa responsabilidad ya no tiene toda esa fortaleza que nosotros quisiéramos y quisiera que saliera de nosotros algo bueno. Y sí, verdaderamente hay cosas muy buenas. Todos y cada uno tenemos fortalezas. Todos y cada uno ha sido depositado en nosotros cosas muy buenas a través de la vida, a través del diario vivir. Es como nosotros vamos adquiriendo esas debilidades, porque no las conocemos, porque no las identificamos. Vamos a pensar en un campo de batalla, en donde de un lado están las fortalezas y del otro lado son las debilidades. Vamos a pensar en dos enfrentamientos, en donde un campamento puede identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, en donde puede identificar tal vez cuántos hombres a caballo, con cuántos hombres a caballo tiene, o con cuántos hombres a pie, o con cuántos hombres tiene de flechas. Una vez que hace su conteo, que hace ese inventario de cómo está su campamento, puede detectar hasta dónde puede llegar, puede detectar cuánto es lo que él puede enfrentar. Por el otro lado, si no hiciera este inventario de todo lo que hay para poder enfrentar esa batalla, puede hacer que eso sea una debilidad para él para poder enfrentar al otro campamento. Por el contrario, el otro campamento no revisa todo lo que, con lo que tiene, y al momento de enfrentarse con esa experiencia que vivió, hace un recuento y para la siguiente ocasión detecta cuáles son esas debilidades y entonces puede enfrentarlas, puede volver a hacer ese análisis. Todas las batallas que se viven, los líderes de las batallas, primero hacen una planeación, cuál va a ser su estrategia y anotan la primera, vamos a llegar por el lado norte, primero se lanzarán los flecheros, después se lanzarán los hombres a caballo, van haciendo su estrategia. Y si esa estrategia no les funciona, entonces aplicarán la segunda. Y tienen algunos planes de acción. Pensemos también en algún juego, por ejemplo, básquetbol.
salen a la cancha y tratan de encestar. Esa es la finalidad, de anotar más puntos. Una vez que salen a la cancha y aplican sus estrategias que tienen, y si no resultan, ven de cuáles son las debilidades que tienen, en dónde están fallando, cuáles son las posiciones que tal vez no están mejorando en su defensa, para poder buscar otra estrategia de juego. También nosotros necesitamos, a través de esas fortalezas y esas debilidades, reconocerlas. Nos cuesta mucho trabajo porque es como vernos al espejo y muchas veces no nos agrada. No nos agrada lo que estamos viendo. Pero el reconocer que así como podemos ver cosas en las que tenemos que aprender, también tenemos cosas que son que nos pueden ayudar a poder enfrentar el día a día. Como te comentaba, hoy la tendencia, las estadísticas son en que la mayoría tendemos a enojarnos. Y viene la segunda pregunta, ¿y qué es lo que te hace enojar? Bueno, pues me hace enojar el que algunas de las respuestas son, es que las cosas no salgan como yo quiero, me enoja la injusticia, me enoja que no logre lo que yo quiero. Esas, al analizar las respuestas, también podemos encontrar de qué manera mejorarlo. Si bien no vamos a poder controlar lo externo, pero sí necesitamos controlar lo interno. Cuando nosotros podemos identificar en nosotros nuestras fortalezas y debilidades, eso puede ser también para poder ayudar a las demás personas a identificarlas. Porque ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás si nosotros mismos no nos podemos ayudar? Es muy fácil o es como una costumbre ver los errores en los demás, pero no ver en lo que nosotros podemos mejorar. Es como parte de esas tendencias en las que nos colocamos más fácilmente, como que es mejor ese rol lo hemos desarrollado, lo hemos aprendido, que el otro rol de hacer un análisis de nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta trabajo analizarnos? Porque eso posiblemente traiga a nosotros no sea algo muy valioso para nosotros, pero necesitamos verlo de la otra manera, que eso nos va a traer mucho mayor valor. Esa balanza de reconocer esas fortalezas y esas debilidades, porque salen a la luz, salen de nosotros de una o de otra manera con las situaciones que vamos viviendo, son algo que son inevitables. Si necesitamos trabajar más en la calidad afectiva, pues lo podemos practicar. Seguramente a la primera no nos va a salir, seguramente va a ser algo con lo cual vamos a tener que trabajar día a día. Pero saber que eso va a traer una mejora a nuestra calidad de vida, que va a traer una mejora para nosotros, vamos a poder trabajar en ello. La toma de decisiones puede ser también otra, en no estar dejando las cosas para después. Muchas situaciones se nos pueden presentar el día de hoy que nos haga cambiar para el día de mañana nuestras decisiones, pero si no empezamos en lo poquito, las cosas más grandes se nos van a complicar más o las vamos a ver con mayor dificultad. Las vamos a ver como algo que es muy imposible para nosotros. Pero en la medida en que nosotros iniciemos con algo sencillito, podemos ir mejorando en algo más grande. Esa balanza necesitamos ajustarla. No solamente pudiéramos empezar con un diario, en el día de hoy, en el día de mañana,
Pero así como podemos ir practicando en alguna actividad y conforme vamos practicando, vamos mejorando de tal manera que ya no es tan necesario hacerlo con mucha frecuencia, sino ahora los tiempos para esa reflexión puedan irse alargando, pero no descuidarla, porque en cualquier momento esa balanza puede tener mayor peso hacia un lado o hacia el otro. Lograr ese equilibrio es un reto en tu vida y en mi vida. Lograr ese equilibrio nos va a ayudar para sentirnos mucho mejor. Cuando en alguna balanza hay un desajuste es porque algo está teniendo mayor peso. ¿Qué es lo que está teniendo mayor peso hoy en tu vida y en mi vida? ¿Qué es lo que está teniendo mayor firmeza en tu vida y en mi vida? Eso es lo que tenemos que reflexionar, analizarlo, hacer una lista. Cuando nosotros hacemos una lista es como cuando vamos al súper. Tenemos una idea y lo dejamos a que nos vamos a acordar, pero cuando ya llegamos al súper y no llevamos esa lista, pudiéramos olvidar algunas cosas, pudiéramos colocar en nuestro carrito algo que no es tan necesario, que como llegamos al súper, lo vimos, tal vez nos atrajo y lo ponemos en el carrito. Cuando llegamos a la casa, al revisar, nos damos cuenta que nos hizo falta otras cosas, realmente que necesitábamos más que de las que nos trajimos. Pero cuando llevamos una lista, cuando podemos ir revisando lo que es prioridad, eso nos ayuda pues en nuestra administración, nos ayuda a tener lo necesario, nos ayuda también con nuestros recursos económicos, porque vamos siendo administradores. También cuando nosotros hacemos una lista de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, eso nos ayuda para ir mejorando día a día. Podemos empezar con alguna y esa, una vez que lo hemos logrado, vamos a poder continuar con la siguiente. Tener una calidad de vida adecuada, que es lo que todos estamos buscando, eso es lo que queremos vivir, ¿cierto? Buscar ese balance entre mis fortalezas y mis debilidades, no las de la persona de enfrente. Cuando nosotros podemos lograr algo, podemos ayudar a los demás. Eso no se nos debe de olvidar. ¿Has escuchado ese dicho que dice, zapatero a tus zapatos? ¿O has escuchado ese dicho que dice, ¿cómo pretendes ayudar si tú mismo no te ayudas? Queremos cambiar, queremos ser mejores y podemos empezar con nosotros mismos. Con lo que sí podemos es con nosotros mismos. Con lo que no podemos es con las reacciones de los demás. Con lo que eso no podemos controlar son las reacciones de los demás. En alguna ocasión escuchaba que cuando un niño se vuelve muy rebelde, se vuelve muy agresivo, se vuelve impulsivo y no puede controlar pues sus emociones, se dice que es cuando más control necesita. Se dice que requiere de más cariño y de más atención. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una actitud, lo que hacemos es alejarla de nosotros, apartarla de nosotros. No queremos tratar con esa persona porque tal vez es agresiva en sus palabras, en sus actitudes, tal vez sea una persona muy crítica, que todo lo ve mal, que siempre está dando opiniones que demeritan hacia otras personas y no queremos tratar con esa persona. Pero realmente cuando está actuando de esa manera es porque necesita más cariño, necesita más atención, necesita que se le escuche. Es como gritar necesito ayuda, es como gritar pido auxilio y nosotros tendemos a alejarnos, tendemos a rechazarlo, a pintar nuestra raya y no queremos tener ese trato. El tener esa balanza nos puede ayudar para también detectar
de qué manera podemos ayudar a los demás. Todos necesitamos ayuda. No hay excepción de personas que no necesitemos ayuda. Y la manera en que nos podemos ayudar unos a otros es en ser pacientes, en demostrar hacia el próximo lo que quisiéramos nosotros que nos demostraran a nosotros mismos. ¿Has escuchado acerca de la regla de oro en que dice no hagamos a los demás lo que no quieran que hagan con nosotros mismos? Y lo decimos. Cuando nosotros queremos tener ayuda, pues queremos recibir la ayuda de todos. Pero ¿qué tal cuando el rol cambia? Cuando nosotros necesitamos ser ayuda para otra persona. ¿Y cómo podemos ser ayuda cuando a nosotros mismos no nos hemos podido ayudar? ¿Cómo podemos dar lo que no tenemos? ¿Cómo podemos guiar a otras personas cuando nosotros mismos no nos podemos guiar a nosotros mismos? Hay otra parte que nos ilustra la Biblia y dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y bueno, pues eso sí lo entendemos, decimos, sí, efectivamente, yo no puedo, una persona que no ve, no va a poder guiar a otra persona que no ve. Pero una persona que ha podido lograr ver el obstáculo que en su propia vida ha sido un impedimento para sentirse mejor, para lograr alcanzar objetivos o metas, entonces podemos ayudar también a la otra persona. ¿Cómo? Compartiendo nuestro testimonio, compartiendo nuestras propias experiencias. Hay personas que decimos, pues yo la quiero ayudar, pero es que no escucha. Tenemos que buscar la manera de cómo ayudar a esa persona. Aparentemente podemos estar en un lugar silencioso, donde no hay nada de ruido, pero el mayor ruido que podemos tener está en nuestros pensamientos. Es ahí donde escuchamos tantas voces, es ahí en donde escuchamos muchos gritos, escuchamos eh, tantos ruidos que nos perturban, que nos distraen de lo que nosotros queremos alcanzar. Todo está en nosotros, está dentro de nosotros. Lograr ese equilibrio en nuestra vida es a lo que nos podemos enfocar con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y que no una debilidad se vuelva una fortaleza y que debilite nuestras fortalezas, esas firmezas que nosotros tenemos, sino que se logre un equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestras debilidades nunca van a desaparecer, van a estar ahí. Lo importante es controlarlas. ¿Y cómo vamos a encontrar a controlarlas? Cuando nosotros las podemos identificar. Eso es muy sencillo cuando nosotros podemos contestarnos esas dos preguntas. ¿Cómo te describirías con 5 palabras? Ahora aumentaríamos en el número que tú quieras. ¿Cómo te describirías con 7 palabras? ¿Cómo te describirías con 10 palabras? ¿Cómo te describirías pero de manera positiva? ¿Cuáles podrías decir que son tus defectos? Yo me he encontrado con respuestas donde dicen, no tengo ningún defecto. Pues ese es el primero, ¿verdad? Que somos orgullosos o que somos soberbios y no queremos reconocer. Queremos ver los de los demás, pero no podemos reconocer el de nosotros. Estas dos preguntas tienen respuesta y podemos hacer esa lista para poder lograr ese equilibrio. Que nuestras debilidades no sean un arma para nosotros mismos y para los demás. En Sembrando Palabras de Vida decíamos que tú logres ese equilibrio hoy en día y que eso te ayude también para las demás personas. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que en Sembrando Palabras de Vida tienes un lugar. Recuerda que tenemos nuestra siguiente cita, que es el próximo viernes de 9 a 9:30. Deseamos que tengas un excelente día, que pues estamos a mitad de semana, sea como ese equilibrio en tu vida,
en donde puedas tú, así como empezaste la semana, también cada día le empieces con esa energía, con esa firmeza, con ese dominio de todo lo que tú tengas que vivir. Deseamos paz a tu vida, deseamos prosperidad y mucho éxito. Hasta luego.